La gravísima crisis política que estamos viviendo ha sido resultado del enfrentamiento entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Esto en realidad no es una novedad en nuestra historia, es un problema que nos acompaña desde los inicios de nuestra vida republicana. En el programa de hoy les vamos a contar esa historia. Detrás de mí está el Palacio de Gobierno. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Vivimos bajo un sistema democrático. En una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, del año 2019, el 57% de la población dice que la democracia en el Perú funciona mal o muy mal. Sin embargo, el 73% piensa que un gobierno democrático es siempre preferible. Entonces, la percepción de la mayoría es que, pese a todos sus defectos, la democracia es el mejor sistema. Ahora bien, un principio fundamental de toda democracia es el de la división de poderes. Bueno, uno de los problemas de nuestra democracia es el enfrentamiento constante entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Es un verdadero choque de poderes, como si chocaran dos trenes en plena marcha. Por eso es que está ocurriendo la situación que vivimos. Un desafío del régimen republicano es la división de poderes, así que no hay un poder central, como en una monarquía absoluta, sino un poder dividido entre el poder, digamos, administrativo, ejecutivo, el que gobierna, y el poder legislativo que controla al que gobierna y le pone parámetros o límites a su actuación. No es fácil que ambos poderes marchen en armonía. A veces cuando han marchado en armonía es cuando uno ha dominado sobre el otro, y algunos podrían pensar que esta es la solución. El propio Basadre pensaba que tal vez la solución es tener un ejecutivo fuerte que mande sobre el legislativo. El Perú en general yo creo que no se termina de decidir por un sistema presidencialista puro, como podría ser, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, ¿no? Y siempre termina siendo como concesiones al sistema parlamentarista, entonces siempre termina como dándole poderes más allá de lo diseñado por los que diseñaron el sistema presidencialista al Congreso. En el Estado peruano hay superposición de poderes, de tal manera pues que las funciones en varias instituciones diferentes hacen que en vez de funcionar como una maquinaria, funcione constantemente en medio de conflicto de poderes. No solamente ocurre entre Ejecutivo y el Legislativo, ocurre a niveles medianos del aparato del Estado. Por ejemplo, es un clásico el enfrentamiento regular entre la Superintendencia de Banca y el Banco Central de Reserva. Y así como estas, podría decir pues la OMPE y el jurado, etcétera. Hay una serie de instituciones cuyas funciones están superpuestas y debido a ello pelean por competencias. En un nivel macro es el Ejecutivo y el Legislativo, pero se reproduce a nivel del conjunto del Estado peruano. Durante el siglo XIX, el enfrentamiento entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo,
Era el pan de cada día. Hubo tantos que no seríamos capaces de contarlos todos en solo una hora de programa. De hecho, el primer problema entre el Ejecutivo y el Legislativo ocurrió cuando estábamos naciendo a la República. Imagínense, ahí comenzó todo. En 1823, cuando los peruanos empezábamos a gobernarnos, justamente después de la partida de San Martín, pero antes de la llegada de Simón Bolívar, José de la Riva Agüero se convirtió en presidente del Perú por medio de un golpe de Estado. El motín de Valgoncillo encumbra a Riva Agüero como primer presidente, pero él es destituido efectivamente por el Congreso usando esta figura de la incapacidad moral. Claro, Riva Agüero no acata su destitución y crea un gobierno paralelo en Trujillo con una parte de congresistas. Y la otra parte se queda en Lima y nombran a Torre Tagle y luego viene Bolívar. Eran tiempos de caos. Estábamos en medio de una guerra, la guerra de independencia. Lo que había ahí eran dos gobiernos, ambos con Congreso. Uno en Trujillo, con Riva Agüero, y el otro en Lima, con Torre Tagle. Al final, Riva Agüero fue apresado en Trujillo y se salvó del fusilamiento, pero no del destierro. Todo estaba en ensayo. Es verdad, estaba naciendo el Estado peruano. Han pasado casi 200 años y en muchos sentidos todavía parecemos un Estado embrionario. ¿No es así? Hay una serie de episodios históricos a lo largo de estos 200 años que muestran pues que es un mal constante de la organización del Estado. El Estado peruano, muy empírico, muy mal organizado, carece de estructuras estables y de instituciones con funciones bien precisas y definidas. Gamarra era un presidente muy autoritario, el que va a dictar después la Constitución de Huancayo, y también fue acusado por el legislativo de infracción a la Constitución. La famosa acusación de Francisco de Paula González Vigil. Es muy recordado el discurso de González Vigil contra Gamarra, especialmente por la frase de cierre. Me apresuro a emitir mi opinión en la tribuna, para que sepa mi patria y para que sepan también todos los pueblos libres que cuando se trató de acusar al Ejecutivo por haber infringido la Constitución, yo debo acusar y yo acuso. Interesante el ejemplo de González Vigil, que se movía en un mundo de anarquía militar y autoritarismo extremo, porque nos demuestra que siempre hay reservas morales a las que acudir. En 1898, el escritor francés Émile Zola utilizó la misma frase, j'accuse, para defender a un judío francés condenado por espía sin prueba alguna. Otro episodio de pugna entre poderes se produjo a mediados del siglo XIX, esta vez con uno de nuestros presidentes más recordados y también más queridos por la mayoría de peruanos, Ramón Castilla. Bueno, Castilla tuvo un congreso bastante adverso, sobre todo a partir de 1845. Uno tiene la idea de que Castilla tenía el apoyo general luego de asumir el poder en 1845. Pero el Congreso de esa época
le hizo mucha fiscalización a Castilla, sobre todo cuando se implementaron los primeros presupuestos, ¿ya? Ojo, los primeros presupuestos. En el colegio se nos enseña que Castilla, una auditoría, diríamos, en esta época, en cómo se manejó ese presupuesto, se encontraron irregularidades, datos oscuros, diríamos ahora pues episodios de corrupción. Y un grupo de congresistas, ojo, pidió la vacancia del presidente por incapacidad moral. Nadie en este momento, creo, o pocos pueden creer que Castilla, que es considerado un caudillo muy exitoso en el siglo XIX y que todo lo tuvo a su favor. No, Castilla estuvo tambaleando durante su primer gobierno, en parte por ese núcleo opositor del Congreso. Al final, se retiró la iniciativa de vacar a Castilla por incapacidad moral y así pudo continuar su mandato. El poderoso Castilla tuvo este tipo de inconvenientes. Como estamos viendo, el concepto de incapacidad moral para la vacancia presidencial existió desde los inicios de nuestra república. Es claro, en el siglo XIX, incapacidad moral podría entenderse como incapacidad, es un poco ambiguo el término, puede ser incapacidad mental, por ejemplo, una persona que ha perdido el juicio, ¿no? Que se ha vuelto loco, un problema, digamos, psiquiátrico, y también podría entenderse como un problema moral en el sentido que le damos a la palabra ahora, ¿no? Una persona que no tiene principios, que se ha demostrado que no tiene honestidad. Ese sería el otro sentido más moderno, pero en el siglo XIX la palabra, como te digo, es amplia, ambigua, une lo mental con lo que sería propiamente lo moral, y ese es un poco la madre del cordero, ¿no? Volvemos con los conflictos de poderes durante el siglo XX. En 1855 Ramón Castilla se convirtió en presidente provisional y en 1856 estableció la Convención Nacional, es decir, el Congreso, que era de mayoría liberal. En ese mismo año, 1856, Castilla tuvo que firmar una constitución de tendencia también liberal. Y esa constitución no le hizo mucha gracia porque, entre otras cosas, le restaba poder al Ejecutivo. Entonces, ¿qué hizo Castilla? No directamente, disolvió la Convención Nacional. Resulta que cuando Ramón Castilla se encontraba en Arequipa sofocando una rebelión liderada por su archienemigo Manuel Ignacio de Vivanco, un lugarteniente suyo de pronto disolvió el Congreso. Ramón Castilla dijo que no había sido a partir de una orden suya a través de una carta, pero en realidad esta situación como que no le molestaba mucho, porque cuando volvió de Arequipa, la convención, es decir, el Congreso, se quedó disuelta. Y el último
enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo del siglo XIX que les vamos a contar tuvo lugar durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, en el contexto de la firma del contrato Grace, que siempre ha sido sumamente controvertido. Hasta el día de hoy genera controversia el asunto del contrato Grace. Cáceres quería sacar adelante el contrato Grace, que ponía fin a la cuestión de la deuda externa que heredábamos antes de la guerra del salitre, pero en el Congreso había voces discordantes, de manera que no se conseguía la mayoría necesaria para aprobar el contrato. Y entonces Cáceres recurre, claro, a la censura del Congreso, a la disolución del Congreso, para que nuevas elecciones convoquen a un Congreso que le sea favorable. Durante el siglo XX hubo menos enfrentamiento entre poderes que durante el siglo XIX, pero fueron profundamente significativos. Ocurrieron en el gobierno de Billinghurst, en el gobierno de Bustamante y Rivero, en el primer gobierno de Belaúnde, y seguramente todos recordamos en el gobierno de Alberto Fujimori. Durante los primeros años del siglo XX, el Perú vivió una etapa que se conoce como la República Aristocrática. Ese periodo se vio interrumpido de alguna manera en 1912, cuando se hizo presidente un candidato popular, distinto a los gobernantes de su tiempo. Este hombre se llamaba Guillermo Billinghurst. Él no nace de una elección, no nace de las urnas. Ese es el problema de Billinghurst. No tenía la legitimidad que a los gobiernos les da haber nacido de las urnas. Lo que ocurre es que se presenta un candidato que es rechazado por la mayoría. Ese candidato era Aspíllaga, tiene muy poco respaldo popular, y por el contrario, el famoso político Guillermo Billinghurst, bastante bien reputado, pues hace una campaña por fuera. En realidad, él no estaba inscrito, había llegado tarde a la decisión y hace una campaña completamente por fuera. Billinghurst tenía gran arraigo popular, siempre estuvo a favor de la clase obrera. Había sido alcalde de Lima, el último alcalde de Lima que se convirtió en presidente. Su opositor era Antero Aspíllaga, el candidato oficialista, es decir, del Partido Civilista. Ocurre que el día de las elecciones no hay quórum, porque la gente no va a votar. La consigna de los partidarios de Billinghurst era más bien boicotear el voto. Entonces no hubo quórum y Aspíllaga no fue electo porque no reúne el mínimo de requisitos legales para que la elección sea válida. Y en esas circunstancias, la elección de presidente pasa al Congreso y el Congreso elige a Billinghurst. Entonces, Billinghurst era, nacido de un acuerdo congresal, además nacido de un arreglo, puesto que lleva de vicepresidente a el hermano de Leguía, que era el presidente saliente. El breve gobierno de Guillermo Billinghurst se caracterizó por constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. No tenía mayoría en el Congreso y, para colmo de males, estaba distanciado de un sector de su propio partido, el Demócrata. Tuvo algunas inclinaciones, digamos, autoritarias y populistas, que no eran, lógicamente, del agrado de los intereses vinculados a la oligarquía de entonces, representada en el Partido Civil. Por eso, el mismo Partido Civil, desde el Congreso, urdió un golpe de Estado para liberarse de Billinghurst. El presidente quiere gobernar por sí mismo, el Congreso lo considera su rehén,
Y finalmente, cuando Billinghurst está por disolver el Congreso se adelanta y le da un golpe de mano con el ejército y lo derroca, 14 meses después de haberlo elegido. El golpe de Estado estuvo a cargo del coronel Óscar R. Benavides, quien gobernó durante año y medio y convocó a elecciones, que ganó José Pardo. El golpe de Benavides fue un golpe, entre comillas, restaurador, ¿no? Para restaurar el orden político que en ese momento sintonizaba con los intereses del civilismo. Varias veces en el programa hemos hablado de las semejanzas entre Leguía y Fujimori. En 1919 Leguía ganó las elecciones y antes de asumir su mandato hizo lo que podría llamarse un autogolpe, más o menos la misma figura que hizo Fujimori a 2 años de ser presidente. Leguía ganó las elecciones, ganó las elecciones, pero tenía miedo que el Partido Civil no lo dejara a acceder al poder, ¿no? Entonces dio un autogolpe anticipado, ¿no? Disolviendo, ¿no? Persiguiendo al Partido Civil, excluyendo y cerrando el Congreso, ¿no? Y convoca nuevas elecciones para Congreso. Habrá un Congreso Constituyente el año 20 y ahí a continuación un Parlamento más bien servil al presidente. La Constitución del 20 le da margen a Leguía para empezar a sentarse en el poder, y luego él y sus mismos correligionarios o amigos en el Congreso hacen la reforma de su propia Constitución para que Leguía se pueda reelegir. Regresamos con el año de la barbarie. En 1930 cayó el régimen de Leguía debido a un golpe realizado por el comandante Luis Sánchez Cerro. Al año siguiente hubo elecciones y Sánchez Cerro se convirtió en presidente. En segundo lugar quedó el histórico líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. El APRA acusó fraude y no reconoció la autoridad de Sánchez Cerro. En ese contexto se generó la tremenda crisis política que vivió nuestro país entre 1930 y 1933. A partir de 1930, como sabemos, surgen nuevos partidos políticos, ya más ideologizados, ¿ya? Con base popular interesante, como el Partido Comunista, como el Partido Aprista Peruano, que entran a la política, ¿no? Entonces aquí ya tenemos otro escenario, porque hay otras ideas, otra visión del país, otras estrategias para llegar al poder. Está el discurso de la violencia política, el discurso de la revolución, el discurso antiimperialista, y el marxismo influye directa o indirectamente. Entonces la oposición que hace la cédula parlamentaria aprista, que justamente se funda en 1931, es feroz, ¿no? Es radical y feroz por una cuestión política e ideológica. Haya alega de que ha habido fraude y entonces dice que al poder solamente se llega con la espada o con el dinero.
Y entonces a partir de ahí comienzan las tensiones, ¿no? La polarización política pasa a ser casi una especie de insurrección, ¿no? Y bueno, todo termina en la revolución de Trujillo. Hay una ola de violencia, el año 32 es terrible, tenemos la famosa revolución de Trujillo, y esto terminó, hay que recordarlo, en el asesinato del presidente, ¿no? En 1933. Entonces, pues, hay una situación de efervescencia violenta desde 1930 hasta 1933. El periodista Guillermo Thorndike bautizó a 1932 como el año de la barbarie en un libro muy recordado. Tiempos violentos, los que se vivieron, guerra civil entre el APRA y el gobierno. Leguía, por otro lado, fallecía en condiciones espantosas y en 1933 Sánchez Cerro fue asesinado. El país encontraría un poco la calma cuando la misma tarde del asesinato de Sánchez Cerro, el Congreso eligió para poner orden al ya general Óscar R. Benavides. Y Benavides tuvo que quedarse desde el 33 hasta el 39, o sea, 6 años, para un poco apaciguar la situación. En 1945, José Luis Bustamante y Rivero ganó las elecciones de la mano del Partido Aprista, agrupados en el Frente Democrático Nacional. En cuanto asumió el gobierno, esa alianza se desintegró. Bustamante llega con el apoyo del APRA y entonces en realidad tiene mayoría desde el Ejecutivo con el apoyo del APRA. Bustamante es un candidato del APRA, están aliados y gana y tiene todo controla el Parlamento. Lo que pasa allí es que el APRA se distancia de Bustamante, ¿no? Se distancia de Bustamante y pasa a la oposición. Entonces controla el Parlamento y Bustamante se queda solo, ¿no? Y hay una bronca de poderes, ¿no? En esos momentos, nuestro país estaba en crisis. Bueno, era una crisis más bien global. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y el Perú enfrentaba una fuerte recesión. De tal modo que en una época de carencias económicas y de agudos pleitos políticos, el gobierno de Bustamante no logró asentarse a lo largo de los 3 años que estuvo al mando. Fue una época de constantes desórdenes y finalmente recurre a los militares, forma un gabinete militar en la idea que le iba a dar mayor sustento, pero cuando tiene diferencias con los militares y los cesa, pues viene un golpe. En esas circunstancias podemos decir también que Bustamante cae en medio de conflictos políticos grandes con el ejército, el APRA. El APRA ensayó una insurrección, ¿no? El 3 de octubre del año 1948, y pocos días después del fracaso de la insurrección del 3 de octubre es que sobreviene el golpe militar del general Odría. El general Manuel Odría gobernó al país durante 8 años, en lo que se llamaría el ochenio de Odría. Como irónicamente dijo el escritor Martín Adán, el Perú había regresado a la normalidad.
En 1962 se celebraron elecciones, ganadas por Víctor Raúl Haya de la Torre. Muy cerca de él, en segundo lugar, quedó Fernando Belaúnde de Acción Popular. Y en tercer lugar se ubicó el general Manuel Odría, con su flamante partido UNO, Unión Nacional Odriista. Ganó el APRA por un margen muy pequeño contra Fernando Belaúnde y asimismo bastante cerca quedó en tercer lugar el general Odría, casi prácticamente 3/3, con leve ventaja de menos de 1% para el APRA. Sin embargo, la legislación peruana, la legislación electoral de la época, establecía que para ganar directamente por el voto ciudadano había que obtener un margen al cual no había llegado a él. Debido a lo cual, en esas circunstancias, la elección pasaba al Congreso. Y el Congreso, antes de reunirse para elegir presidente, podía elegir entre los tres primeros, es decir, entre los mencionados Haya, Belaúnde y Odría. Antes que el Congreso se reúna para elegir, hubo un golpe de Estado. Los militares gobernaron de 1962 a 1963 y convocaron a elecciones que ahora sí ganó Fernando Belaúnde. Ese gobierno militar de un año, la cosa es que organiza unas elecciones en 1963 en las cuales se reproduce la idea de 3/3. Pero en esta ocasión Belaúnde había hecho alianza con la Democracia Cristiana, que había obtenido un escaso caudal de votos, pero 4%, y sumado ese 4% y un pequeño envión, le gana al APRA. Entonces queda Fernando Belaúnde primero, segundo Haya de la Torre y tercero el general Odría, nuevamente tercero. Pero en los 100 primeros días hizo cosas interesantes, ¿no? Transformó la caja de depósitos en el Banco de la Nación, ¿no? Limpió el Banco Central de Reserva que estaba comprado por la oligarquía, lo hizo autónomo. Dio varias, comenzó la reforma agraria, planteamientos nuevos, un gran proceso de movilización de cooperación popular. Belaúnde gobernaba junto a la Democracia Cristiana y el Congreso estaba en manos de la alianza entre el Partido Aprista y la Unión Nacional Odriista. Que era una alianza bastante extraña, porque el APRA venía de ser un partido de centroizquierda a lo largo de sus 30, 35 años que tenía de existencia, y por el contrario, pues el gobierno y luego el partido del general Odría era pues un populismo de derecha más o menos como el fujimorismo. Entonces, en esas circunstancias, el legislativo, controlado por la coalición, se llamaba APRA, Unión Nacional Odriista, le hizo la guerra a Fernando Belaúnde en el poder. No le aprobaban los presupuestos, le cambiaban los presupuestos, no le daban los créditos que solicitaba. Eso como Fernando Belaúnde además gastaba, trajo como consecuencia una fuerte inflación que se desbocó en determinado momento, precipitó una crisis económica y con un Congreso que era muy hostil, ¿no? Porque censuraba ministros y el número de ministros censurados de Fernando Belaúnde, primer gobierno, es realmente extraordinario. Una de las iniciativas que el Congreso le bloqueó a Belaúnde fue la reforma agraria. Que todo el gobierno fue permanente choque, ¿no? Hasta que fueron destruyendo casi el país y fueron destruyendo sellos, y entonces la Fuerza Armada le dice a Belaúnde: cierra el Congreso, lo apoyamos. Gobierne sin Congreso, entonces haga las grandes reformas que hay que hacer. Belaúnde no quiere y entonces, bueno, sigue la bronca entre APRA, hasta que al final, bueno, la bronca es tan terrible que ya no tiene salida al final, ¿no? Después de intentar salir de esa bronca, se produjo el golpe de los coroneles y de Velasco, ¿no? Y de ese modo, pues, el conflicto ejecutivo-legislativo, una vez más en la historia peruana, fue causa del fracaso del sistema democrático.
Volvemos con Fujimori, PPK, Vizcarra y el final del programa. En 1990, nuestro país estaba sumido en una tremenda crisis política y económica y además sufría el azote de la violencia terrorista. El pueblo, harto de la clase política tradicional, eligió como presidente a Alberto Fujimori. A diferencia de Leguía, que cerró el Congreso antes de asumir el gobierno, Fujimori lo hizo más o menos 2 años después de ser elegido, el 5 de abril de 1992, con un verbo que quedará para siempre inscrito en nuestra historia: disolver. Y ese golpe de Estado que inaugura un gobierno autoritario se complementa meses después, y debido a la presión de los países del sistema panamericano, ¿no?, de la OEA, debido a la presión internacional, el gobierno de Fujimori convoca, en este caso, un Congreso Constituyente el año 93 y el poder legislativo se restablece con él. No será tan servil como los congresos de la época de Leguía, habrá más oposición en los congresos de Fujimori, pero en ambos casos la mayoría del Congreso estuvo firmemente en las manos del partido gobernante y fue uno de los instrumentos, un parlamento dócil, fue uno de los instrumentos de un poder autoritario. En el caso de Fujimori es, de hecho, Fujimori, un caso de estudio, porque efectivamente él también, cuando salió electo en el año 90, era un presidente sin bancada mayoritaria. Y en su caso, ese escenario terminó con él cerrando el Congreso, que si no lo hubiera cerrado, pues posiblemente lo hubieran vacado también. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Hoy, según los constitucionalistas, vivimos en un sistema semipresidencial. No he dicho semipresencial, por si acaso, palabra que está bastante de moda. He dicho semipresidencial, donde el legislativo tiene poder sobre el ejecutivo, es decir, puede declarar la vacancia presidencial, remover ministros e incluso nombrar funcionarios importantes. Pero el ejecutivo también tiene poder sobre el legislativo, porque puede disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. El legislativo puede disolver al Congreso en ciertas circunstancias y esas circunstancias no están muy precisas, son materia de interpretación. Y a la vez el Congreso puede cesar al presidente con el famoso artículo de la incapacidad moral permanente, y a la vez este concepto no está normado claramente en materia de interpretación, pero en las circunstancias actuales derivadas de la Constitución del 93, pues lo que tenemos es un sancochado en el cual ambos poderes pueden disolverse, no está muy claro cómo, y entonces depende no de normas, no de reglas, sino depende de correlaciones de fuerza, de apoyo de la opinión pública, de encuestas, etc. En esas circunstancias, pues lo que hemos tenido es una guerra de poderes debido a que la Constitución y las reglas que organizan el Estado no son claras, distintas ni unívocas, sino por el contrario, confusos. Alejandro Toledo desde el 2001, Alan García desde el 2006
y Ollantumala desde el 2011 pudieron mantenerse a flote negociando con el Congreso, bloqueando la interpelación a ministros y blindando la figura del presidente. Con la llegada de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, la cosa cambió. Lo que pasó con Kuczynski, y que en parte es lo que pasó con Vizcarra también, es que se repite cuando tienes algunos ingredientes que son un presidente sin bancada mayoritaria y además un Congreso con capacidad de veto, que en el caso nuestro es la vacancia. Esos escenarios siempre derivan en dos finales. O el presidente cierra el Congreso, que es lo que pasó con Fujimori y que es lo que hizo Vizcarra también. O el Congreso se deshace del presidente, que es lo que pasó con PPK y también le pasó a Vizcarra. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Dos partidos como el de PPK por un lado y el de Fujimori por el otro, que coincidían en muchas cosas, en un programa económico, en una visión de país, e incluso podrían haber coincidido en un plantel de profesionales que fuera de confianza de ambos. Al contrario, entran en una pelea que termina pues prácticamente en el suicidio de ambos, ¿no? Entonces, en este caso, Ejecutivo y Legislativo pues han procedido suicidándose mutuamente a través de un enfrentamiento que tiene algo de absurdo, ¿no? Por lo que digo, porque coincidían en la visión de país y coincidían en el programa político, económico que el país debía seguir. Me ha dolido mucho lo que ha pasado con mi ministro de Educación. Me parece que lo que se ha dicho en el Congreso ha sido insultante. Y el voto fue realmente triste. En el caso de Kuczynski, por ejemplo, Kuczynski muchas veces quiso contemporizar con el fujimorismo, les ofreció ramas de olivo, ¿no? Solo para ser rechazado de la peor manera. Yo creo que Kuczynski pensó que él podía hacer una excepción a estas reglas y no se dio cuenta que había algo más, ¿no? Como hemos comprobado a lo largo de este programa, siempre que hubo conflictos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y este último tuvo mayoría, las cosas terminaron mal. Los resultados siempre fueron revoluciones, azonadas, cierres de Congreso o golpes de Estado. Todo este periodo del 16 para acá ha sido eso, un conflicto intenso entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Y obviamente entonces intento de vacancia y disolución del Congreso, ¿no es cierto? O sea, eso ha sido el juego durante 4 años, ¿no? A PPK, como no quiso usar el mecanismo de equilibrio, lo vacaron, ¿no? Con ¿cómo se llama? Vizcarra quisieron hacer lo mismo, ¿no? Y entonces él sí usó el mecanismo del voto de confianza, ¿no? Del doble voto de confianza. Como se lo negaron, disolvió el Congreso. Es el único presidente que apelaba a ese mecanismo, ¿no? Y disolvió el Congreso, ¿no? Pero el último año que quedó sin voto de confianza y el presidente no puede usar el voto de confianza. Entonces eso lo pone en manos del Congreso, que en cualquier momento lo vacan. Eso es lo que ha pasado. El presidente Martín Vizcarra fue un mandatario que gozó de bastante popularidad. En una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos en noviembre último, su aprobación llegó a un 77%, un porcentaje altísimo para un presidente que está dejando el mandato. Sin embargo, el hecho de no tener bancada fue una variable fundamental para el desenlace que tuvo la crisis.
un error de Vizcarra probablemente fue no buscar tener una mayoría en las cámaras. Es decir, no hacer alianzas con los grupos políticos de manera que pueda tener un bloque en el Congreso que le sirva de apoyo. Desairó, digamos, esta posibilidad, no la tomó en cuenta. En fin, pensó que con la dinámica de pechar al Congreso iba a tener el apoyo de la opinión pública y de esta manera iba a poder sostenerse, pero ya hemos visto que es un juego peligroso. Un informe de noviembre de 2020 del diario El País de España decía lo siguiente: el modelo peruano, basado en una economía neoliberal de alto rendimiento, en la corrupción generalizada y en un sistema político caótico, sufre la peor crisis en 2 décadas. La corrupción ha llegado a grados inverosímiles, ¿no? Los 6 últimos presidentes han estado o están acusados de corrupción y todos tenemos sospechas sobre prácticamente todos. Entonces, desde arriba, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, desde la cabeza, desde la Presidencia de la República, el pez muere por la cabeza. Es idea entonces que mientras no se resuelva una presidencia de la República honesta, el país estará a la deriva. El gobierno será el gobierno de un grupo de gente que entra para favorecer intereses privados. Entonces, digamos que estas son... Es como que el Perú da vueltas sobre sí mismo, ¿no? Hay escenarios que se repiten, no aprendemos y creemos, yo creo que los políticos creen que ellos van a ser la excepción y que ellos pueden ser de alguna manera un elemento incógnito que de pronto se sale de la norma, y no son, ¿no? Terminan cayendo bajo las mismas reglas que todos los demás. Nuestro aprendizaje del orden republicano, del sistema político republicano, nos está haciendo muy complicado. Estamos mostrando que nos es difícil actuar dentro de los moldes de este régimen, lo cual pues debe llevarnos a reflexiones ahora con motivo de los 2 siglos de la vida republicana. Hasta hace algunos años, los peruanos pensábamos que teníamos una democracia más o menos firme, ¿no? Más o menos sólida, que nuestros problemas eran otros, pero la verdad es que no es así. Desde el año 2016 podemos comprobar que seguimos teniendo una democracia frágil. Es responsabilidad de todos nosotros fortalecerla con nuestra participación activa en política. Tenemos que estar bien informados a la hora de votar para elegir bien a nuestros representantes y evitar que estas crisis surjan y que lamentablemente terminen con la vida de personas que no tenían por qué morir para garantizarla. Esto es una responsabilidad de todos. Nos vemos en la próxima.